Este es un tema de mucha relevancia. Por años se ha hablado de una reforma al sistema de pensiones, no solamente en la administración de los fondos, porque en algunos acápites se ha hablado, por ejemplo, de mayor participación de los afiliados, mayor información, mayor competencia y, por cierto, la mejora en las pensiones al término de la vida laboral. Vamos a conversar a continuación con la doctora en Economía y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repeto. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, ¿ustedes? ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Bueno, usted fue parte de la comisión Marcel el año 2006. Sí, hace un rato atrás. Que ya hablaba, imagínense cuánto tiempo, ya hablaba de una reforma al sistema de pensiones. La última más profunda fue el Pilar Solidario, el año 2008. Pero ahora, con el proyecto que ya lleva 2 años en el Congreso, parece que se ha postergado hasta la saciedad otra reforma en profundidad, profesora Repeto. Hay un escenario muy distinto, tenemos pandemia, una crisis económica, están los 2 retiros que según la superintendencia y las AFP van a mermar aún más las jubilaciones. ¿Le parece adecuado subir a 20% la cotización como proponen las AFP? ¿Se pudo haber propuesto antes quizás? A ver, la reforma que describes, Andrés, la reforma del 2008, es la única gran reforma que en realidad ha tenido el sistema. El sistema partió el año 82 y desde ese entonces nunca había tenido una reforma, a pesar de que ya teníamos suficiente información de que las pensiones iban a ser completamente insuficientes. No solamente en monto, la poca plata que es, y por ejemplo comparado con la línea de la pobreza o con algún indicador, sino que también como porcentaje de los ingresos que tenían las personas justo antes de jubilarse. Esa gran reforma ayudó porque incorporó a mucha gente, incorporó en particular a mujeres que no habían cotizado nunca o que habían cotizado muy pocas veces porque entraban y salían del mercado laboral por motivos personales, familiares, de cuidado, todas las cosas que cargan las mujeres, pero también porque en general tienen empleos que son mucho más informales. Necesitamos una nueva reforma y tenemos que traer más recursos. Eso hay acuerdo. No, la única manera de pagar más pensiones es con más recursos. Y eso ha sido la discusión. La discusión ha sido en qué usas esos recursos, de dónde los traes y cómo se reparten esos nuevos recursos que llegan. Entonces, ha habido distintas propuestas desde los últimos años. En el 2017, si no me equivoco, el gobierno Bachelet ingresó una propuesta en que primero lo que hizo fue subir las pensiones solidarias y luego ingresó la propuesta, trajo más recursos fiscales y dijo ahora traigamos más recursos desde los empleadores y los trabajadores. Y propuso una fórmula en que combinaba más capitalización individual, algunos fondos que se iban a tu propia cuenta individual con un ahorro colectivo. Llegó el gobierno, ese proyecto no avanzó, llegó el gobierno de Piñera que partió todo de nuevo. Dijo no, los recursos tienen que ser de la cuenta individual, de las personas, de los empleadores, para el propio trabajador, no hay ahorro colectivo y se suben las pensiones solidarias, más recursos fiscales. Luego siguieron la negociación, avanzaron en la Cámara de Diputados, acordaron algo que se parecía bastante al proyecto Bachelet, a pesar de que los ningunearon de lado y lado durante mucho tiempo, pero ahora el Senado quiere otra cosa. Y luego ahora las FP dicen, sí, tenemos que traer más recursos, lo que no han dicho es cómo se reparten esos recursos, y esa es la parte que es más de discusión. ¿La van a manejar ellos? ¿La van a manejar un ente autónomo? ¿Se va a ir a la cuenta individual del trabajador con su RUT y va a ser de su propiedad? ¿O vamos a utilizarlos para hacer solidaridad? Esa es la discusión que tenemos que tener hoy día. Ahora, profesora Repeto, uno podría colegir o suponer, sin tener mayores antecedentes, ¿no?, que sean rigurosos al respecto, que si las AFP hacen esta propuesta, probablemente en algunos días o semanas la profundicen y digan que quieren administrar ese 10% de ahorro adicional. ¿Es esa la solución o habría que hacer un esquema mixto? Y claro, o sea, va a venir otro frente de batalla en para dónde va cada punto extra que se va a aumentar en la cotización. Claro, el ahorro individual
tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Las cosas buenas es que la plata es tuya, lo han venido experimentando los trabajadores que hicieron su retiro de los fondos de pensiones, de verdad era de tu propiedad, y por lo tanto en principio tú tienes más motivación para cuidarla y para reunirla, etcétera. Pero por otro lado es muy claro que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de acumular plata en sus fondos individuales, y que es bueno tener mecanismos de solidaridad, porque cuando uno tiene 20 años y empieza a cotizar para los 60, 65, haciendo, si eres mujer o si eres hombre, no sabes cómo te va a ir a lo largo de la vida. No sabes si vas a pasar periodos largos desempleado, si eres una mujer y no tienes la oportunidad de que alguien te ayude con el cuidado y por lo tanto es menos probable que nada. Entonces necesitamos incorporar solidaridad. Nuestro sistema no tiene suficiente solidaridad, le falta un pedazo en ese sentido. Entonces, esa es mi visión personal, por cierto, esos nuevos recursos debiesen irse a solidaridad, a un sistema de ahorro colectivo, a un sistema en que cada generación se apoya, porque dentro de la generación hay gente que leyó bien y hay gente que no leyó tan bien, y por lo tanto tenemos espacio para ayudarnos mutuamente. Ese es un poquitito lo que les falta al sistema. Entonces trae más recursos, pero lo que tienes que traer a un espacio que es más colectivo, es un espacio de solidaridad del cual carece el sistema. Conversamos a esta hora con la doctora en Economía y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto. Andrea, usted publicó hace un par de meses, un poquito menos, el 29 de noviembre específicamente, una columna que usted tituló Crónica de un lamento. Y quiero repetir algo que usted dice, me parece muy importante de señalar, porque usted dice que cuando tuvo la oportunidad de ser parte de la Comisión Marcel, dice, al menos yo, no dice usted, no sé lo que piensen mis colegas consejeros, nunca imaginé que al redactar nuestro informe, que el riesgo que acarreaba la inacción sería el de una antirreforma, el menoscabo de un sistema previsional ya en problemas. Tampoco imaginé, dice, este nivel de inacción de la política, no ante una de las demandas más sentidas por la ciudadanía. En el fondo, usted está responsabilizando a la clase política, independientemente de lo que se hace el 2008, y que naturalmente, como usted señala, es la única reforma importante que ha habido desde que se instaló el sistema de AFPs, que permite, ¿no es cierto?, este pilar solidario ocurrido bajo el gobierno de la presidenta Bachelet. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la responsabilidad que usted le asigna a la clase política para no haber logrado alcanzar la siguiente reforma, ¿no?, que era hacia el pilar contributivo? Yo no sé cómo se responsabiliza, y es tu pregunta bien puntual, Mirna. Lo que yo quiero decir es que tenemos un sistema, un régimen de gobierno que no está favoreciendo los acuerdos. Y necesitamos grandes acuerdos. Reformar las pensiones es un problema, es una tarea difícil en todos los países del mundo. Es cosa de ir a recorrer el mundo, cómo los países se demoran mucho tiempo en lograr un acuerdo, porque significan compromisos muy de largo plazo. A veces significa pedirle a las personas que hagan sacrificios, que renuncien a ciertos beneficios, que aumenten sus cotizaciones, que hagan un esfuerzo más grande. En general son difíciles de hacer. Y nosotros tenemos un régimen político, este régimen hiperpresidencialista, que no favorece los acuerdos. Tenemos gobiernos que no son de mayoría en la ciudadanía, porque tenemos estos mecanismos de segundas vueltas, etcétera, y al mismo tiempo tenemos congresos que no son del mismo signo que el presidente, que el ejecutivo, y nos cuesta mucho llegar a un acuerdo. La descripción que les hice hace un rato atrás, y que también está en esa columna que tú citas, Mirna, describe cómo los gobiernos no conversan entre sí, cómo el gobierno Bachelet hizo una propuesta y el gobierno de Piñera, en vez de tomar esa propuesta y mejorarla y buscar por dónde tomarla, porque ya había un cierto acuerdo de un sector en moverse en esa dirección, él parte de cero de nuevo. Es otra propuesta previsional completamente distinta a la previa. Si seguimos trabajando así, no vamos a alcanzarlo. El problema de las pensiones es muy grande. Una mujer del cuarto quintil, no estamos hablando de una mujer de pocos recursos, incluyendo el pilar solidario, tiene una tasa de reemplazo del 25%. Eso significa que su pensión es apenas un cuarto del salario que tenía antes de jubilarse. Si ganaba $1 millón, su pensión es de 250.000 pesos. Entonces, claro, el problema que tenemos, yo no sé si uno le puede echar la culpa a los políticos con nombre y apellido. Yo creo que tenemos una institucionalidad
que no ayuda. Y espero que eso sea parte de las reformas constitucionales que vengan. Que tengamos que el sistema político tenga incentivos a hacer acuerdos, a tener gobiernos de mayoría. Necesitamos gobiernos de mayoría. Claro, lo que pasa con es que el sistema presidencial tenemos que esperar a que se termine el gobierno para empezar para tener tal vez la opción de tener una mayoría la vez que viene. Claro, pero mire cómo ha cambiado el país desde el 18 de octubre del año 2019, porque fíjese que usted misma en la columna dice que la reacción cuando se plantea este ahorro colectivo de parte de la derecha en ese momento, ¿no?, es que este ahorro iba a ser un impuesto. Y hoy día resulta que tenemos un gobierno de ese corte que está disponible para incluso hacer, si no todo, pero gran parte de este 6% adicional, ¿no es cierto?, llevarlo a este ahorro colectivo. Pero yo quisiera saber lo siguiente, porque aquí hay demasiadas propuestas. Hay unas que dicen todo a reparto, otras que dicen 3 pilares o 13 modelos, ¿no es cierto?, donde el ahorro del trabajador sea también una contribución que se haga desde el Estado, desde el empleador y desde el propio trabajador. Por otro lado, ¿no es cierto?, escuchábamos al ministro de Hacienda señalar que aquí el problema es la base de cotizantes, porque solo 3 de cada 10 cotizantes han cotizado todo el tiempo laboral de su vida laboral, quiero decir. Entonces, aquí hay mucho que corregir, pero pareciera ser, como usted dice, que no logramos encontrar los puntos de acuerdo y la reforma sigue esperando en el Congreso. Así es, lo que tú describes exactamente las circunstancias. Cada uno, en vez de sentarse y mirar lo que tenemos, hay propuestas, hay una mesa técnica que ha hecho cálculos, que le ha metido números, que ha hecho proyecciones, ha pensado dónde están los supuestos que pueden ser débiles, dónde están las fortalezas. Todas las veces llegan con ideas nuevas. Coticemos desde el consumo, en vez de trabajar sobre las propuestas previas. Todas las veces la discusión parte de nuevo. Y lo que se están haciendo ahora con estas ideas es volver a partir de nuevo. Ya, pero para usted el reparto, Andrea, para usted el reparto como tal, como concepto, solamente una parte de todo lo que es el grueso, digamos, del paquete previsional de cada cotizante, porque hay quienes que señalan que debiera ser todo reparto. La propuesta que están discutiendo no es precisamente reparto, Mirna. La idea del reparto es que, en el caso extremo, el reparto es los trabajadores jóvenes, que están las personas que están en la edad laboral, cotizan, se toman esos fondos y esos fondos se reparten entre los jubilados actuales. Lo que se está proponiendo el ahorro colectivo es un poquitito distinto, que no se reparte directamente a la otra generación, sino que también se comparte dentro de la propia generación. Porque uno de los problemas que tiene el sistema de reparto, y por eso los países del mundo avanzado también han empezado a incorporar cuentas individuales, han movido en la dirección opuesta para tratar de tener un sistema mixto. A nosotros venimos de pura cuenta individual, ellos vienen de puro reparto, y los países están tratando de moverse a algo intermedio. El problema es la demografía. Cada vez hay menos jóvenes para financiar a los adultos. Sí. Pero lo que tú sí puedes hacer es solidaridad dentro de la generación. Y ese es el concepto del ahorro colectivo. Tú y yo estamos en la misma generación, Mirna. A ti te fue increíble, tú vas a la radio, a la tele, qué sé yo, a la Andrea, bueno, un poquito soy un mal ejemplo, pero a la Andrea no le ha ido tan bien. Entonces, pero eso lo sabremos después. Entonces, tú ayudas a la Andrea con tu cotización de la misma generación. Sí, es un Andrea. poquito más sutil que el reparto, lo que pasa es que el reparto se ningunea. Y si uno habla con ese vocabulario, te cuesta más hablar. No, lo digo y eso solamente... es lo que pasa con esta discusión. Claro. Entonces se trata de un impuesto, se trata de muchas cosas que no necesariamente lo son y se empieza a confundir. Entonces como no funciona, te voy a echar otra idea. Ya. No, si solamente era para... Andrea, era solo para aclarar, no es porque la propuesta, evidentemente que la propuesta de que está en el Congreso no plantea que todo vuelva a reparto, pero sí hay sectores en el Congreso, vinculados más a la izquierda, ¿no?, que plantean algunos que sí, que esto debiera ser, incluso algunos han llegado a hablar hasta de nacionalización de los fondos de pensiones. Entonces, por eso señalo, yo sé que son ideas que probablemente no concitan mayorías, pero lo planteo porque así son distintos extremos, quiero decir. Claro, exacto. Cuando en el fondo, cuando abres la puerta a que cada uno traiga lo suyo y no te sientas a conversar. Desde un lado estamos trayendo financiar desde el consumo, por ponerlo en un extremo, y por el otro lado estamos trayendo reparto, en vez de decir ya, veamos hasta dónde hemos acordado. ¿Qué pasa si le ponemos número? ¿Qué pasa si lo miramos? Ese ejercicio no pareciera estar haciéndose mucho.
El fondo está este incentivo a desordenar la discusión en vez de ordenar la discusión. Ese era un poquito mi punto. Entonces, cada vez se desechan las ideas muy rápido. Se trae una nueva. Ahora, se desechó muy rápido la propuesta de Bachelet, se trajo algo completamente nuevo. Se vuelve a desechar eso, se trajo una cosa intermedia, pero ahora la vuelven a desechar y insisten en una cosa distinta todas las veces, en vez de sentarse y trabajar sobre lo que ya está arriba de la mesa. Y así no lo vamos a lograr nunca, solo se dispersa la discusión en vez de lograr una convergencia. Profesora Repetto, le preguntábamos ayer a Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, sobre el detalle de la propuesta, de aumentar al 20% la cotización, los efectos además en los montos de las jubilaciones, y vamos a citar textual lo que nos dijo, que el número grueso es que va a aumentar las pensiones en 100%, porque cada punto porcentual extra de cotización en promedio aumenta las pensiones en torno al 10%, por lo tanto uno podría duplicar directamente las pensiones si es que uno aumentara la cotización. Por eso supone que las personas están cotizando de manera permanente y una cantidad de supuestos detrás. Eso dijo Fernando Larraín. ¿Comparte ese cálculo? Bueno, depende de los puestos, por cierto. Si tú cotizas siempre todo el tiempo y tienes una cierta tasa de rentabilidad, aumentando el 4%, después de 20 años, 30 años puede suceder. ¿Qué pasa con eso? Primero, es frágil. Es frágil porque ya sabemos, no todo el mundo tiene la posibilidad de cotizar todo el tiempo, porque muchos de los trabajos en el país son informales. 30% de la gente en Chile trabaja en la informalidad en tiempo normal, no estoy hablando de hoy día, porque las mujeres entran y salen. Entonces no puedes depender solamente de tu propia cotización, y depende de las tasas de retorno en los mercados, las tasas de interés, que hace 10 años atrás eran del 6%, hoy día son del 2, del 1, eso retorna menos. Y también esa es una eventual solución para alguien que está entrando al mercado laboral hoy día, que durante 40 años va a cotizar un monto más grande y en 40 años va a tener esa pensión. Pero no es una solución para las personas que están jubilándose hoy día, porque ya no tienen espacio de tiempo para acumular estos recursos. Entonces, claro, podemos combinar una mayor cotización para las generaciones más jóvenes, que van a tener más tiempo para acumular recursos, pero tenemos que resolverle el problema a las personas que no tienen ese tiempo, que ya se jubilaron o que están al borde de jubilarse. Y para ese grupo necesitamos solidaridad, porque ellos ya no tienen más tiempo, más oportunidades para traer esos recursos. Se les está acabando, ya se les acabó su vida laboral y tenemos que responderles igual. Para usted, perdona Andrés, una preguntita final. Andrea, para usted, independiente de toda la discusión macro, ¿usted diría que en lo que corresponde específicamente a las AFP, ellas administran bien los recursos? En términos así de mercado, de sacarle punta al lápiz, bien hecha, de manera correcta, porque también se ha puesto en discusión que el problema no es de las AFP, sino del modelo. A ver, las AFP tienen una cierta regulación, porque las AFP no pueden hacer lo que quieran con los fondos de los trabajadores, y dentro del marco de la regulación las AFP han cumplido su tarea. Eso es lo que le podemos pedir a la AFP, y eso es lo que las AFP han entregado. A la AFP no le hemos pedido una tasa de reemplazo, no podemos hacerlo. Ellos no pueden asegurar que la pensión sea un cierto porcentaje del salario previo. Eso tenemos que pedírselo al sistema de pensiones, que no son las AFP. El sistema de pensiones requiere que los recursos se repartan también en alguna proporción con solidaridad, no completamente de manera individual. Estamos demasiado cargados a lo individual en nuestro sistema, y eso es lo que hemos estado discutiendo en los últimos 5 o 6 años, luego de la reforma del pilar solidario, que trajo solidaridad a través de los recursos fiscales. Ahora estamos pensando en traer solidaridad a través de los recursos de los propios trabajadores. Bien, queremos agradecer estos minutos con la doctora en Economía, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto. Gracias por conversar con nosotros, Andrea. Muchas gracias.